4:39 de la tarde con Yatzel Román, especialista en política internacional y que encabeza aquí el rumbo geopolítico. Yatzel, tenemos varios temas, pero ya como en los próximos días es la toma de posesión, quisiéramos comenzar esta conversación hablando sobre los invitados internacionales que vienen a esta toma de posesión. Y primero conocer tu opinión, ¿verdad?, sobre la toma de posesión en el Palacio Nacional, que se sale de nuestra tradición. En el Teatro Nacional, perdón, gracias por la corrección. Que se sale de nuestra tradición y se ha intentado comparar con la de Juan Bosch. Quisiera conocer tu opinión sobre eso. Claro, primero que todo, este viernes conmemoramos nuevamente lo que ha sido la restauración de nuestra República Dominicana, que genera frecuentemente un debate valórico sobre si algunos deberían considerarlo como la independencia real de nuestro país o no. Yo discrepo de esa posición por una razón sencilla. Se estaba restaurando lo que ya se había proclamado y logrado en 1844, porque el alzamiento de Capotillo, todo momento lo que buscaba era claramente volver a la República fundadora. Ahora, Yatzel, ya que tú te metiste ahí, yo te voy a hacer una pregunta más profunda ahora. Yo te voy a meter, te voy a buscar un lío. Claro. ¿Pedro Santana fue un traidor a la patria o no? Sí, claro. Fue un traidor, pero previo a eso había sido un héroe. Aunque sí, no hay 27 sin Santana, ¿verdad? No hay 27 sin Santana, pero obviamente... Pero Yatzel, ¿quién fue el enviado de Santana? A villano pasó Santana. ¿Quién fue el enviado? Tú que eres un hombre que hurga tanto en la historia. ¿Quién fue el enviado de Santana hacia el Reino de España para solicitar la anexión? Claro, pero por eso mismo respondí sin ningún tipo de titubeo, porque solamente en la ficción tenemos personas coherentes a lo largo de la historia. Mira, por ejemplo, aquí mismo cerquita. Duro, ya sé lo duro. Aquí mismo cerquita donde nos encontramos. Pero te respondió, fue un traidor. En un momento fue un traidor. En un momento. Porque todos en un momento. Claro, pues. Esto es un momento. En un momento se hace un muchacho. Honestamente ha sido muy equilibrado. Fue una respuesta muy equilibrada. En un estado de decadencia. No, pero señores, aquí cerquita tenemos la calle Máximo Gómez, una de las más grandes del país. Y Máximo Gómez fue un héroe en Cuba, pero aquí fue un traidor en contra de la misma restauración. Pero vamos a esto. Cuando el presidente Juan Bosch... Pedro Santana. Cuando el presidente Juan Bosch fue... ahí. Que ya me quedé con ese... Dejen hablar allá. Pero tú pares un hijo, ¿verdad? Claro. El mejor, el niño más bonito. Y a los 25 años tú vienes y lo matas. ¿Qué tú fuiste? No, claro. Definitivamente. Aunque, oye, lo alimentaste 25 años. Lo llevaste a Disney. Le diste la mejor educación. Pero el presidente Santana que se reconoce. Sin embargo, el presidente Santana que se le reconoce es al del 1844. Y ese famoso discurso donde se mencionó a Mirabeau. Magnífico discurso, pero vamos a lo siguiente. Cuando el presidente Juan Bosch es derrocado y es llevado a Puerto Rico, ¿quién estaba con él en esa embarcación? Camaño. ¿Y qué dijo el presidente Juan Bosch? Que él no quería de cerca a un hijo de un carnicero trujillista como lo era Camaño. Y después, ¿quién se alza en armas contra el régimen que había surgido de golpe de Estado? En las redes sociales. Está siendo coherente. Es verdad, porque la familia de Camaño era... Y de Fernando Domínguez ¿Qué también. enseña la historia? ¿Es como se empieza o es como se termina? No necesariamente tiene que ver todos tenemos derecho a la redención. Y Mella y Sánchez. Santana, héroe de la independencia nacional. Se pudiera decir que sin él hubiese sido imposible esa gesta histórica. Claro. Luego traiciona a la patria. Claro. Luego traiciona el mismo hijo que él ayudó a crear y a crecer. Como lo hicieron Mella y Sánchez. Y en casos contrarios. Y son padres de la patria. En casos contrarios. Merecido. Pero Ramón Matías Mella muere diciendo, aún hay patria. Que viva la República Dominicana. Una patria que él quería que fuese adherida a España. Muere defendiendo la patria que él ayudó a crear. Y que también ayudó en un momento a es como se termina. Francisco del Rosario Sánchez, ¿cómo muere? Muere defendiendo la patria que él ayudó a crear. Sí. Las inconsistencias a lo largo del tiempo. Pero si entramos en eso, nadie merece ningún panteón. Se evalúa cuando no estoy de acuerdo. Se evalúa cuando termina la vida de los actores históricos. La pregunta de la cuestión del Palacio No, claro. Vamos al Teatro Nacional. Vamos al Teatro Nacional. Y si se compara, si se puede hacer el paralelismo que hizo Paliza con la de Juan Bosch. Sí, definitivamente. En el 63, 27 de febrero, era la primera toma de posesión que se hacía fruto de elecciones libres desde 1924. Era la primera toma de posesión que se hacía, de hecho, con voto plenamente libre, porque en el 24, obviamente estábamos intervenidos, pero no solamente eso, no votaban las mujeres. O sea, había sido voto constreñido
de hombres hasta cierto punto libres. En el 63 fue la primera vez que había una juramentación con mujeres que habían votado. Entonces, en ese momento, una fiesta de la democracia se hizo en las afueras del Centro de los Héroes. Ya después sabemos que 7 meses más tarde hubo golpe de Estado. La mayoría de países en toda la región llevan a cabo sus posesiones en espacios abiertos o más amplios, precisamente para que más personas puedan participar. En algunos países es estadios, en otros lugares es parques, en algunos lugares como en Guatemala también es teatro. Entonces, en esta ocasión se busca que sea un espacio más amplio. Hasta ahora, en este instante, en esta hora que estamos hablando, han confirmado 14 jefes de Estado y gobierno, que sería el récord, que hay un triple empate de 2004, 2008 y 2016 de 10. En el año 2004, con el presidente Leonel Fernández, fueron 10 jefes de Estado y gobierno. En el 2008 también, a pesar de que en ese 2008, recordarán ustedes que en la toma de posesión el presidente Fernández comienza a leer las salutaciones y dice, presidente Martín Torrijos, pero no lo veo por aquí. Él me dijo anoche que venía. O sea, lo pueden ver en el primer minuto de la posesión. En el 16, con Danilo Medina, también fueron 10. En esa ocasión vino como presidente de Venezuela Nicolás Maduro, que ya había venido como canciller en el año 2012. En esa ocasión vinieron Nicolás Maduro, Evo Morales, entre varios otros, Juan Carlos Varela. La primera posesión de Leonel Fernández en el 96 solamente vino como presidente Rafael Caldera de Venezuela y como jefe de gobierno extranjero, no necesariamente jefe de Estado, el gobernador Pedro Rosselló de Puerto Rico. En el 78, que fue la toma de posesión de Antonio Guzmán, vino un solo jefe, y la razón por la que digo jefe, ni de Estado ni gobierno, es porque se trataba del comandante Omar Torrijos, que era el jefe supremo de Panamá, aunque nunca tuvo el título de presidente. Claro. Era un símbolo para los PRDistas y PLDistas que no tenían presencia en la asamblea porque no lograron más de un 1% en esa primera votación. Pero cuando fue salutado Omar Torrijos, ustedes pueden buscar el video ahora mismo en YouTube, eso se vino abajo de todo el mundo aplaudiendo a quien es hoy un héroe del segmento de lo que sería centro-izquierda. En otras posesiones no vino ningún jefe de gobierno, como fue en 1994, ya que 6 días antes fue que se firma el Pacto por la Democracia, pero 6 días antes, aquí no se sabía si iba a haber una guerra. Entonces se juramentó el presidente Balaguer, pero sin presencia de gobernantes extranjeros en ejercicio. En el 74, que hubo una abstención masiva de la oposición más representativa, ahí vino el gobernador de Puerto Rico, Rafael Hernández Colón, que fue sentado al lado del presidente Balaguer. En el 63, y esto tiene muchas anécdotas que Ernesto conoce muy bien, pasó un tema de protocolo lamentable, pero que puso en aprietos al profesor Juan Bosch. Porque a esa toma de posesión fueron invitados, desde luego, el presidente en ejercicio de Honduras, el presidente en ejercicio de Costa Rica, y fue invitado el gobernador en ejercicio de Puerto Rico y el primer ministro de Jamaica. ¿Qué pasaba? El tema es que el expresidente de Costa Rica, el presidente Figueres, muy cercano y querido por Juan Bosch, en un, vamos a decir, contratiempo de protocolo, prácticamente esperaba ser sentado a la par con los gobernantes en ejercicio. Pero de nuevo, estas son cosas que pasan en todo momento. Y si nuestros amigos de protocolo de Palacio y de Cancillería están escuchando, se van a reír porque son situaciones en aprietos. Entonces la gente de protocolo dice, no le correspondéis, sino que como expresidentes de este lado. Y el presidente Figueres, y esta es una anécdota que llegó a ser Luis Muñoz Marín, que era gobernador de Puerto Rico, se sintió indignado de que todo el apoyo que Figueres le había dado a Juan Bosch y que entonces lo pusieran en aprietos. Pero el presidente de la República obviamente no estaba allá atrás pensando, ¿dónde van a sentar a cada quien? Entonces sí, finalmente sentaron al expresidente Figueres a la par con los presidentes, y una gloria de la democracia. Claro. Pero de nuevo, son temas de protocolo. Y ya él no era presidente. ¿Qué podemos esperar, Yatsel, en esta toma de posesión en el Teatro Nacional, donde siempre se acostumbraba a hacer en la Asamblea Nacional? ¿Qué temas tal vez de logística hay que tomar en cuenta y de los procesos y, como bien señalas, de los protocolos que son bien rigurosos para este tipo de eventos? Claro, primero, obviamente el Teatro Nacional tiene una capacidad de más de 1.400 personas, muy por encima de lo que es la Asamblea Nacional, que reúne a nuestro Congreso bicameral, que suelen ser alrededor de 300 personas, que acomodan, entonces serán más grandes, más invitados. También en esta ocasión hay una gran cantidad de expresidentes
también cercanos que han sido invitados, entre ellos Iván Duque de Colombia, Tuto Quiroga de Bolivia, Yamil Mawad de Ecuador, se supone. Y los expresidentes dominicanos también. Eso, de hecho, depende mucho de lo que ellos deseen. Porque, por ejemplo, en el 1996, y ahí ven el video, por primera vez y única vez y última vez, Juan Bosch asistió a la toma de posesión el 16 de agosto, pero por una razón ejemplar particular. El 30 de junio de ese año, que era su cumpleaños, fue electo un discípulo como presidente de la República. Entonces Juan Bosch asistió como expresidente a ver a su partido ascender al poder. El día que él votó, 30 de junio, él dijo, el mejor regalo de cumpleaños que yo pudiera recibir hoy es que mi partido gane. Y así pasó. Pero generalmente los expresidentes no asisten, salvo el caso, obviamente, de Hipólito Mejía, que es líder también simbólico del Partido Revolucionario Moderno, pero si estamos esperando que asistan Leonel Fernández y Danilo Medina, yo no apostaría a ello. Ahora, si quisieran ir, desde luego, las puertas están más que abiertas, pero no es una tradición. Ellos no van, ellos no van. Cuando sentaron al embajador de China por allá atrás, lejísimo, eso también fue un tema de protocolo. Ajá. Bueno, habría que ver desde el punto de vista de las decisiones que se tomaron en ese momento, pero vale la pena recordar que el protocolo en los traspasos de mando corresponde al gobierno saliente. Entonces, corresponde al gobierno saliente. Incluso eso fue un escándalo en 1986, porque en ese momento, ¿qué sucedía? Estados Unidos estaba financiando a la contra en Nicaragua. Era la guerra civil que buscaba derrocar a Daniel Ortega. Sin embargo, Daniel Ortega tenía buena relación con el gobierno del Partido Revolucionario Dominicano, en ese momento saliente. Fue invitado Daniel Ortega, como presidente de Nicaragua, a la toma de posesión, algo que no era deseable para el gobierno entrante de Joaquín Balaguer, que tenía como invitado principal al secretario de Estado americano, George P. Shultz. Y si ustedes entran ahora mismo y ven los videos, o escriben en Google George P. Shultz, Daniel Ortega, Dominican Republic, van a ver que eso fue un escándalo en Estados Unidos, porque un invitado del gobierno saliente chocó con no pregunté, cuándo se puede. Porque Yatzel es muy objetivo, y lo digo como reconocimiento. Me lo tiene aquí la cantidad. Voy a renunciar, Yatzel. Perdón, no te vi que estaba levantando la mano. Brevemente, retomo lo que dice Claudia Rita para saber tu opinión, porque si no me falla la memoria, Mike Pompeo tuvo un lugar destacado. Claro, y eso no es verdad que fue y todos recordamos la historia, o sea, la famosa llamada, bla, bla, bla. Y el embajador chino, es verdad que estuvo como, digamos que relegado, usando un término gentil. Eso fue la administración de Danilo Medina que tomó esa decisión de colocarlo. En el 20 se comentaba que fue el gobierno entrante que organizó todo. El protocolo de Danilo falló cogiendo esa llamada, Yatzel. Bueno, eso pudiera ser. Después tú no vas a hablar de eso. En otro momento vamos a hablar de ese episodio. Yo estuve el mes pasado con... un episodio crucial. Tú no tienes que hablar de ese episodio. Ese episodio quizás salvó la democracia de la República Dominicana, señores. Pero estuve el mes pasado con Mike Pompeo, le puse el tema y él... ¿Y qué dijo? Lo resumió en 10 segundos. No, o sea, llamamos y le mencionamos que teníamos una muy buena opinión de la República Dominicana y que ojalá se mantuviera por ese rumbo. Wow. Lo resumió en 10 segundos. Primicia. Y si ven el libro de Mike Pompeo, que lo recomiendo, no hay una sola página que mencione esa experiencia. Pero a nivel de protocolo... O sea, somos tan poca cosa para el imperio que ni ameritamos. No, pero sí quiero mencionar el tema de protocolo. El secretario de Estado americano, como jefe de la diplomacia, como canciller de otro país, en el protocolo siempre tendrá precedencia ante los embajadores residentes de cualquier país. O sea, en ese sentido. Por ejemplo, ¿qué vamos a ver este viernes? De nuevo, va a haber, y qué bueno que pusieron el tema, porque algunos pensarán qué país tan hispanista, ¿por qué le dan ese rol al rey de España? El tema es que como jefe de Estado y monarca, le toca una posición privilegiada. Después entonces a los presidentes. Después a los primeros ministros. Él siempre ha venido mucho. La séptima vez. ¿Y de Estados Unidos quiénes vienen? De Estados Unidos viene la secretaria de Energía de Estados Unidos, ex gobernadora de Michigan. De Estados Unidos hemos tenido en el pasado, como saben, Mike Pompeo, año 2020. 2016 fue Tom Pérez, dominicano, pero que era secretario de Trabajo. En 1978 era Cyrus Pence, secretario de Estado, que tenía una relación particular con República Dominicana, porque había sido el jefe negociador de Estados Unidos durante la Guerra Civil del 65. Ya brevemente. Y Lyndon Johnson, 63. Y lo de la cumbre sobre Venezuela. Claro que sí. No.
personalmente el más alto porque después fue presidente. Porque después fue presidente. Pero Hubert Humphrey, que era vicepresidente de Johnson, vino en el 66. Okay. Después él fue candidato en el 68, pero perdió. Pero también era vice. Pero Johnson, en aquel momento, vino, tenemos todas las fotos de él en los ríos y lagos y demás, y terminó siendo uno de los presidentes de más impacto en la historia de la República Dominicana, junto con Richard Nixon y Jimmy Carter. ¿Y la propuesta del presidente Mulino de una posible cumbre aquí en República Dominicana? Eso probable, posible y plausiblemente sea este mismo viernes. El presidente Mulino de Panamá había propuesto llevar a cabo esa cumbre en su país. Sin embargo, desde el punto de vista de la eficiencia, él dice, si ya todos los que participaríamos estaremos en República Dominicana el viernes, quizá mejor tenerlas aquí, que el presidente Luis Abinader nos eso lo no opaca la toma de posesión, no. Le da mayor categoría, porque miren, yo sí les puedo confirmar, y ustedes también, profesionales de los medios, saben muy bien que obviamente una toma de posesión siempre atrae gran atención, pero ahora una reunión de este tipo van a llegar muchos más representantes de prensa internacional, e incluso no descarto que más presidentes confirmen. Por ejemplo, Ernesto recordará, año 2008, cumbre del Grupo Río. 2 semanas antes de la cumbre solamente habían confirmado 3 presidentes. 2 semanas antes de la cumbre, Colombia entra en Ecuador. 1 semana antes de la cumbre, pasan a confirmar 19 presidentes. Wow. Entonces, este tipo de cosas... eleva la cantidad probable de presidentes. Muchas gracias a Yatzel Román. Muy edificante este segmento del rumbo geopolítico. Brillante. Después tenemos que venir a hablar de historia. Y tenemos esa discusión, y sobre todo en esta fecha que la coyuntura es oportuna. Esa discusión histórica tenemos que... Yo lo que nunca voy a decir es que nadie es excelente ni nadie es terrible. Okay. Generalmente, la consistencia no es una actividad para quien estudia la historia. Así que la historia para ti no está dividida entre héroes y villanos, sino... Mira, siempre conviene. Y Ernesto es alguien que y también Julio Alberto han explorado bastante lo que se llama el mito legitimador. En el sentido de que, por ejemplo, ¿qué nos conviene? Si yo quiero ser visto como el bueno, yo no puedo decir que yo soy el bueno. Déjame yo magnificar una figura del pasado y yo voy a decir que soy el heredero. Ustedes dicen que yo soy malo. Pero ese que estaba antes era bueno y yo lo emulo a él. Dale, Álvaro.